Bienvenidos al podcast de actualidad del día 12 de junio del año 2024. Un podcast de actualidad pues va a ser cortito porque únicamente hay 10 noticias. Tenemos que hablar de cómo el Partido Popular ha tumbado la propuesta de ley del Senado de Vox para evitar la tramitación de la ley de amnistía y también veremos cómo el Partido Popular ha solicitado a la vicepresidenta de la Comisión Europea renovar el Consejo General del Poder Judicial. En otro orden de cosas, pero relacionado con la primera noticia, Vox va a intentar, a través de sus vicepresidentes, frenar la amnistía y tenemos también noticias sobre Begoña. No obstante, como en el otro canal, Lince TV, Política y Noticias, tengo un vídeo específico de hoy donde repaso toda la información que ha salido de Begoña. Por no repetir para la gente que ve los dos canales, pues únicamente veremos la que para mí es más importante de todas las que he mencionado. También toca hablar de los fiscales, a colación de la amnistía. Hablaremos de cómo Pedro Sánchez desde Radio Televisión Española ha hablado de asaltar el Consejo General del Poder Judicial, así como silenciar a la prensa. Hablaremos de lo que ha dicho la Asociación Mayoritaria de Jueces a raíz de la declaración de intenciones de Pedro Sánchez y hablaremos de los fondos europeos. Y es que ya nos han sancionado, como veremos más adelante, aunque en el otro canal mañana desarrollaré esto mejor en un vídeo que se va a llamar Oda al Fraudillo. También toca hablar de Moncloa, concretamente de cómo va a permitir el desacato dentro del Parlamento catalán con el Tribunal Constitucional a colación de que quieren cerrar un acuerdo con Esquerra Republicana. Eso lo veremos ya al final. Vamos a empezar por la tramitación de la propuesta de Vox para la ley de amnistía que ha sido bloqueada. Vamos a empezar por el bloqueo del Partido Popular a la propuesta de Vox en el Senado para reformar el reglamento y de esta forma bloquear la tramitación de leyes como la de amnistía. Recordad que el Partido Popular podía haber bloqueado la tramitación de la ley de amnistía en el Senado y no lo ha hecho. Si me preguntáis a mí mi opinión, el Partido Popular baraja en un futuro hacer una moción de censura en la cual van a pedir el apoyo de Junts, o tal vez en unas hipotéticas nuevas elecciones van a pedir el apoyo de Junts, y algún acuerdo en despachos hablará de que el Partido Popular no va a obstaculizar la tramitación de la ley de amnistía, a pesar de que ya está en vigor, por cierto, a pesar de que han intentado vender las europeas como un plebiscito contra la amnistía. Ya habíamos escuchado a Feijóo decir en plena campaña de las gallegas y luego reiterarse en las catalanas que está dispuesto a negociar con Junts siempre y cuando vuelvan a la vía de la constitucionalidad. Aquí hay que decir que no basta con que vuelvan a esa vía. Fueron indultados, pero tenían cuentas con la justicia. Se ha aplicado una ley de amnistía inconstitucional para hacer como que los jueces se equivocaron y como que ahí no pasó nada, cuando todos recordamos lo que ocurrió. La mayoría del PP en el Senado ha adelantado este miércoles su negativa a sacar adelante la reforma del reglamento de la Cámara Alta propuesta por Vox, que pretendía suspender la tramitación de los proyectos de ley que no tengan informes preceptivos como la ley de amnistía. Os recuerdo que Sánchez cambió todo el equipo jurídico del Congreso para poder aplicar esta ley, equipo jurídico que probablemente haya prevaricado, aunque eso lo tendrá que decir un juez. El partido de Abascal registró esta propuesta en octubre. El Senado, con la mayoría del PP, ha decidido abordar este asunto en el pleno de este miércoles, justo después de que la ley de amnistía se haya publicado en el BOE, sancionada por el Rey, y lo que pretendía esta iniciativa, que finalmente no se ha accedido a tramitar, era dar potestad a la presidencia del Senado para suspender la tramitación de proyectos de ley que no tengan informes preceptivos. También Vox anuncia un frente común contra la ley de amnistía en las 5 comunidades que gobierna a través de sus vicepresidencias. Esto pues de alguna forma intenta dar un golpe de efecto a la vista de que las demás fuerzas con representación parlamentaria pues o no hacen nada o directamente lo apoyan. Los vicepresidentes de Vox en los gobiernos regionales se han reunido esta mañana en Barcelona para planificar una estrategia coordinada que haga frente a la situación que vive España. Ante el momento de gravedad que estamos viviendo, nos diría Ignacio Garriga, hemos decidido constituir esta mesa de trabajo por la igualdad y el bien de los españoles. Yo diría más, yo diría que por el bien de la unidad del país y también por el bien de la separación de poderes y la igualdad ante la ley, que son 2 de los 5 pilares de la democracia, que es que aquí en la amnistía lo que se está barajando es un cambio de régimen en toda regla. Estamos ante el mayor desafío de la historia reciente, completamente de acuerdo,
y vamos a programar reuniones para hacer frente a esta traición perpetrada por el gobierno de la nación. De hecho, estaríamos hablando de que un poder, el Ejecutivo, ha dado un golpe blando contra otro poder, el Poder Judicial, que entra dentro de la definición de golpe de Estado. El PP le ha pedido a la vicepresidenta de la Comisión Europea que convoque una reunión de urgencia con el PSOE para el reparto del Consejo General del Poder Judicial. Y yo la verdad que ya no entiendo nada a estas alturas, porque hemos visto una campaña europea en la cual, en lugar de hablar de los asuntos de Europa, como puede ser, por ejemplo, el Pacto Verde Europeo, o como puede ser, por ejemplo, las políticas migratorias, como puede ser también el incremento de la inseguridad, ha sido en torno a la amnistía y en torno a que Sánchez no puede estar en la Moncloa, pero luego sale von der Leyen antes de conocer el resultado final, diciendo que el PP va a apoyar a los socialistas europeos, que van a hacer una coalición, y ahora, de repente, después de decir que Sánchez quiere dar un golpe de Estado o que hay que derogar el sanchismo, dicen que hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial con un Pedro Sánchez que, como veremos después, quiere asaltar el Poder Judicial. Yo de verdad que a estas alturas de la película tengo auténtica dificultad para entender los movimientos del Partido Popular. Yo siendo plenamente consciente de que tanto el PP necesita a Vox como Vox necesita al PP para que haya una suma aritmética. Esto es así. Es una cuestión de matemáticas. Necesitas la mayoría, has de sumar a más formaciones. Pero no entiendo los movimientos, de verdad. Pienso que con otro liderazgo en el PP, el 23J Sánchez sería historia. Sería historia, el resultado hubiese sido no muy diferente. Un líder del PP que potencia a su socio de gobierno como a su socio de gobierno lógico, porque en esas no están, ¿no? Pero como hizo Sánchez con Yolanda Díaz, en lugar de intentar que se pierdan escaños por el camino, con eso el voto útil. El PP ha pedido este miércoles a la vicepresidenta de la Comisión Europea una reunión urgente con el PSOE para el reparto del Consejo General del Poder Judicial. Todo esto, insisto, como veremos después, empiezan las represalias de Sánchez por el caso Begoña, un Consejo General del Poder Judicial mutilado y en contra de los medios, y también lo que vamos a ver de que Pedro Sánchez usa la televisión para amenazar al Consejo General del Poder Judicial. O sea, tú ves a Sánchez echado al monte y, más importante, a nivel de estrategia política, acorralado. Tiene a medio gobierno imputado, tiene a la mujer imputada, investigada por corrupción, al hermano también denunciado. Hay una denuncia que entrará dentro de poco contra él también. No solo eso, tiene a medio gobierno con la sombra de la corrupción por mordidas en la compra de material sanitario. Es decir, está débil. Cuando tu rival, o presunto rival, si es que es su rival, está débil y además es un malhechor que quiere el mal para tu país, no le des un balón de oxígeno, dale la estocada, no dejes que se levante. Pero bueno, son estrategias que, como digo, se escapan a mi conocimiento, a lo mejor, puede ser, ¿eh? Es que Feijóo cabalga dimensiones cognitivas a las que yo no llego y es un sofisticado plan que mi disminuido conocimiento no alcanza a comprender. Tal vez sea eso, pero a la vista de los resultados de las europeas, un escaño más que el PSOE en un momento de debilidad. El vicesecretario Esteban González Pons, el que dice que va a seguir en coalición con el PSOE, como ya hemos visto que así ha sido, ha escrito para solicitar una reunión de urgencia con Bolaños, un tipejo que tiene el Ministerio de Relación con las Cortes, es decir, legislativo, de Justicia, es decir, judicial, y de Presidencia, es decir, ejecutivo, demostrando el poco afecto por la separación de poderes de este gobierno. Pero con esos que no respetan la separación de poderes, pretenden ahora renovar esto, cuando, para empezar, es el propio PSOE el que nunca ha llevado ante el Congreso el renovar el Consejo General del Poder Judicial. Los fiscales del 1 de octubre dicen que no se puede amnistiar a Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva, Bassa, Comín y Puig. Los fiscales han advertido al fiscal general del Estado que la ley de amnistía no se puede aplicar al delito de malversación. Entre otras cosas, no sé si lo dirán aquí, pero porque se ha apreciado un afán de lucro por parte del propio Puigdemont. En un escrito de 9 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, los fiscales afirman que resulta indudable que los procesados y los condenados por sentencia firme como receptores de los gastos sustrajeron por sí mismos caudales públicos, no recurrieron a la conducta pasiva de comisión por omisión. Por lo tanto, no les debería aplicar la amnistía. Como decía antes, como adelantaba, para dar un poco de contexto a esta última ocurrencia de volver a ofrecerle renovar el Consejo General a este señor, que es poco menos que un tirano,
Sánchez usa televisión para amenazar con hurtar el Consejo General del Poder Judicial. Sánchez ha dado este miércoles un ultimátum al PP, pero ya digo, es que él nunca ha presentado la renovación ante el Congreso. El líder socialista, que ha preferido anunciar sus planes en una entrevista en Radio Televisión Española, por cierto, de Silvia Inchaurrondo, una que para que siga le van a tener que pagar medio millón de euros, sí, si fuera de pesetas todavía, un lapsus, medio millón de euros que pagamos los españoles. Ha preferido anunciar sus planes en entrevista. Sánchez considera que España comete lawfare, los jueces entendemos, aunque no cree que se esté produciendo en el caso que afecta a su mujer, pero lo deja caer. De entrada lo que hemos visto es que dice que los jueces no cumplen su función, que prevarican, cuando el único que prevarica es el propio Sánchez. El presidente del gobierno ha sugerido que en caso de que no haya acuerdo con el PP, pues entonces emprenderán una propuesta que supondrá la revisión de la competencia del Poder Judicial de nombrar magistrados. Entonces quiere decir que los va a nombrar él con los socios de la investidura. Tremendo. También considera que para seguir realizando nombramientos en un incentivo perverso que hace el PP, cuando realmente el que tendría un incentivo perverso sería él, lleva más de 5 años con el mandato caducado. Vuelvo a repetir, con el mandato caducado porque el propio gobierno nunca, desde que está Sánchez, ha propuesto la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Básicamente lo que Sánchez está haciendo es darle bofetadas a los que tiene delante, y cuando el que tiene delante dice para, victimizarse y decir no, es que estás bloqueando o me estás agrediendo. No, realmente quien lo ha bloqueado es él. Pero Sánchez aplica mucho una estrategia que es uno de los 14 ejercicios de manipulación de Goebbels, que es el mentir y mentir y mentir hasta que esa mentira repetida 1000 veces se convierta en una realidad. Para empezar, y yo creo que esto es lo que tenemos que repetir, por una cuestión de salud democrática, el Consejo General del Poder Judicial debería de ser elegido por los propios magistrados, jueces y abogados. No sé muy bien qué pinta un político decidiendo quién va a estar ahí. Yo personalmente no lo entiendo. Los fiscales también podrían estar dentro, ¿no? Que los jueces, fiscales, que también los abogados decidan quién va a ser ese Consejo General, pero no el gobierno. Y es más, es que la Fiscalía General del Estado tampoco debería de depender del gobierno. Y es que es más, el Tribunal de Cuentas tampoco debería de ser elegido por políticos. Y es más, el Tribunal Constitucional tampoco debería de ser elegido por políticos, debería de ser una sala más del Supremo. ¿Por qué digo esto? Porque es que es muy peligroso que los políticos no tengan ningún ente que pueda supervisar su acción, porque entonces quiere decir que gozarían de facto de impunidad. Ahora no la tienen del todo porque tiene que haber un acuerdo que implique como poco a las dos principales fuerzas, pero lo que Sánchez pretende es reducir esa mayoría para poder elegirlo él, que es que esto ya sería todavía peor. Si ya nos podemos quejar de la salud democrática, que ya hablaríamos de tiranía bananera. Empiezan las represalias de Sánchez por el caso Begoña. Se acerca el juicio final de Pedro Sánchez y según él ha participado la maquinaria de fango contra su mujer y contra su hermano. Sánchez anunció que en julio presentará al Congreso 2 paquetes, uno para forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y otro que llamó Agenda de Calidad Democrática, es decir, cargarse la democracia. ¿Para qué llamarlo de otra manera? De igual forma que el Ministerio de la Verdad era el Ministerio del Relato Único, pues esto es acabar con la democracia. Sánchez dio pistas de por dónde iban a ir los tiros con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prepara. Quiere centrarse en el cambio de mayorías y en despojar al Consejo General del Poder Judicial de su potestad para hacer nombramientos ante el Tribunal Supremo. Bruselas ordena el primer embargo de fondos europeos a España por incumplir los compromisos pactados. De hecho, ni se sabe dónde está el dinero. Ya sabéis que hay una denuncia interpuesta contra Sánchez por 6 ilícitos: prevaricación, malversación, tráfico de influencias, falsedad documental, de todo. Este tío, yo no sé en qué momento hemos tolerado, a la vista del resultado de las europeas, mínimo 1 de cada 3 personas que votaron lo ven bien, hemos permitido que haya corrupción galopando y que eso se premie. Porque ya no es que se penalice. Ya no es que no se penalice. Es que incluso se premia. De alguna forma, hay una parte de la sociedad española que, oye, entiende que si la corrupción la comete gente de su propio partido, no está tan mal. Porque eso implica que no gobierna el otro. Oye, yo tengo mis sesgos de confirmación. Tampoco voy a ser hipócrita e impostar una neutralidad. Yo tengo mis ideas políticas. Inclino hacia el liberalismo. Además,
muestro mi simpatía hacia la formación de Santiago Abascal. Creo que por honestidad no pasa nada si lo digo, pero si hubiese este grado de corrupción en Vox, no ya es que yo lo denunciaría y ampliaría mis canales como herramienta para exponer esa corrupción, sino que además cambiaría mi voto al momento. No sé si me iría a la abstención o a qué partido, pero desde luego no premiaría esas conductas. Y aquí vemos que hay una tercera parte de los electores españoles que simpatizan con que este señor tenga medio gobierno con la sombra de la corrupción y que tenga al hermano y a la mujer también investigados y denunciados. Es una cosa que yo no termino de comprender. España sufrirá el primer embargo parcial de fondos europeos. Se retendrán parte de los 10.000 millones del cuarto pago por incumplir los hitos pactados. En particular, el hito 201 que establece que al menos el 30% se dedicará a las pymes, es decir, a los autónomos. Yo soy autónomo y voy a hacer una confesión. Yo no solo es que soy sistemáticamente esquilmado con las trimestrales y con una cuota que es progresiva cada año, independientemente de que no aumente mis ingresos, tengo que pagar más. No, es que este año la declaración de la renta me sale a pagar. Es gracioso, ya es un punto en el cual los autónomos no solo pagamos por trabajar, es que somos esquilmados. Porque muchas veces te dicen, no, si tú no eres capaz de generar X cantidad de dinero, cierra. No. No es que los autónomos no seamos capaces de generar riqueza, es que nos están poniendo tal cantidad de palos en la rueda que aunque la generemos, estamos en una perpetua situación de precariedad. Si no estuviésemos sometidos a tanta presión fiscal, en España rozaríamos prácticamente el pleno empleo sin necesidad de grandes empresas, únicamente porque los autónomos podríamos delegar parte de nuestro trabajo en terceros contratando. Pero es que en este país es inviable porque tenemos un modelo fiscal que es confiscatorio y que es de auténtico infierno fiscal. El gobierno dispone de un mes para responder a la comunicación de la Comisión Europea. Os recuerdo que en su momento pues también nos dieron hasta el 15 de octubre y el gobierno lo incumplió. Da igual porque la fiesta la pagan los españoles, el pato, no Sánchez, con lo cual a él se la refanfinfla. La Asociación Mayoritaria de Jueces considera el asalto de Sánchez al Consejo General del Poder Judicial inaceptable y un auténtico atropello constitucional. Yo directamente lo llamo golpe de Estado abiertamente y mira, si se va a poner burro con la prensa, pues hay gente que se está mordiendo un poco la lengua por lo que pueda venir, pues precisamente yo soy de la opinión contraria. Mientras quede un resquicio de libertad de expresión hay que aprovecharlo para denunciar lo que este señor hace y hay que ser valientes y decir las cosas con su nombre. Lo que este señor está perpetrando es un golpe de Estado. La Asociación Mayoritaria de Jueces, Asociación Profesional de la Magistratura, ha difundido un comunicado en el que expresa su rechazo al anuncio que ha efectuado Sánchez para la renovación urgente del órgano de gobierno de los jueces. También Moncloa, mientras tanto, permite el desacato del Parlamento de Cataluña al Tribunal Constitucional. El gobierno ha desistido en recurrir ante el Constitucional la decisión del Parlamento de Cataluña de permitir el voto telemático de los 3 fugados de la justicia, Puigdemont, Puig y Rubén. La excusa del Ejecutivo es que ellos no estuvieron en la mesa de edad. Bueno, pues no estuvieron, no se enteraron. Por lo tanto, está bien hecho, ¿no? Que desacaten a la justicia. En la rueda de prensa posterior, Pilar Alegría, la Alegría de la Huerta, fue preguntada por si el Ejecutivo planteaba hacer algo. No van a hacer nada. Pero no por lo que han dicho, sino porque son sus socios de investidura, porque los necesitan para aprobar cualquier cosa y porque van a ser sus cómplices necesarios para acabar con la justicia y con la libertad de prensa. Por otra parte, el gobierno dio 12 millones a dedo para 2 cursos con 10 profesores de Barrabés, el socio de Begoña. De hoy son también otras noticias que no he querido incluir porque las tengo comentadas en un vídeo, como que ha aparecido un empresario venezolano al que también han beneficiado, o como que también la Universidad Rey Juan Carlos ha sido empleada para estos cursos. Pero bueno, ya a estas alturas nos sorprende, ya sabemos que todos los poderes públicos han sido colonizados para el PSOE y no solo eso, es que además Sánchez los emplea para sus fines espurios. Barrabés, la consultora del socio de Begoña, no ha dejado de enriquecerse gracias a los contratos del gobierno de Sánchez. El Ministerio de Cultura y Deportes en la etapa de Miquel Iceta le dio una subvención a dedo por valor de, pues lo que veíamos, de 12 millones de euros. Si queréis ampliar la información, en el otro canal, INCTV Política y Noticias, lo tenéis desarrollado en un vídeo de 13 minutos. Con esta noticia concluimos el podcast de hoy, día 12 de junio. Disculpad por las malas noticias, pero no os desmoralicéis porque precisamente son malas noticias para el gobierno. Pensad que
el aumento en el tono de Sánchez, el aumento en la agresividad de Sánchez implica que este sujeto está acorralado y que por eso está dando estas patadas de ahogado. Yo aquí lo que veo es debilidad. También es verdad que los animales, cuando están heridos y se sienten acorralados, reaccionan con más virulencia, pero también es sinónimo de que está en horas bajas y espero que esto sea aprovechado para propiciar la caída de este sujeto, que en caso de continuar nos va a convertir en una tiranía bananera de la peor catadura. Hemos perdido muchísima calidad democrática, más perderemos como este sujeto siga mandando. Así que con esta noticia damos por concluido el podcast de hoy. Muchísimas gracias a todos por verme.